tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de viernes en la UNAM Responde, en lo que es nuestra última transmisión desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que convierte al libro y a la lectura en un verdadero festín cultural y que espera reunir a lo largo de 9 días a más de 380,000 visitantes. Comenzamos con algo de lo que aquí sucede. Que nunca más una mujer escritora vuelva a ser olvidada o invisibilizada es la bandera principal de Vindictas, una colección de libros UNAM que ha extendido sus fronteras y también sus diálogos para celebrar 5 años de enfrentar el canon. Y de esto platicamos esta tarde con Alejandra Amato, quien es investigadora académica y también una de las cabezas que seleccionan estas obras que son publicadas y puestas a disposición del público. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Pues cuéntanos, bienvenida a la UNAM Responde. Cuéntanos más que los objetivos, los logros, lo que ha implicado hacer esta colección y cuál ha sido la respuesta, digamos, en cuanto a la edición, en cuanto a la escritura y en cuanto a la lectura también de estas autoras. Bueno, la colección, que como bien has mencionado, lleva 5 años, que es ya un primer muestreo, podemos pensar, de una cantidad significativa de autoras. Son ya 21 volúmenes. Pues esta colección, que además ha sido parte fundamental del criterio y del centro de trabajo de la Dirección de Publicaciones de la UNAM, de las manos de la maestra Socorro Venegas, que es la artífice, ¿no? de esta preciosa colección, con otras colaboradoras importantísimas como Ave Barrera, y como todas las prologuistas jóvenes. Creo que eso es otro de los elementos importantes de la colección, porque lo que hace es precisamente conjuntar a una Vindicta con una prologuista, una traductora, ¿no? Una especie de proponer un diálogo entre generaciones, además. Diálogo entre generaciones. Yo he tenido la oportunidad de acercarme a la colección primero como una gran amiga, como docente, poniéndola en mis cursos, y ahora desde poco tiempo como miembro del comité editorial. Y lo que podemos ver con Vindictas es el fenómeno que ha, de alguna forma, generado no solamente dentro de la UNAM, que me parece que es muy importante decirlo, el principio de un proyecto que podríamos pensar podría haber quedado en las aulas universitarias o en el mundo de CEU y del resto del campus, y que afortunadamente se ha extendido no solamente a todo México, sino y pues ha tenido repercusiones en toda América Latina y Hispanoamérica. Entonces la colección tiene esa impronta efectivamente de dar lugar y de tener un impacto fundamental para repensar el canon. Y en este aniversario y en este festejo, lo que hacen o lo que reiteran es un uso desafiando el canon. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que están rompiendo? ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, lo que está cambiando yo creo que es lo esencial dentro de la propia concepción de las tradiciones literarias contemporáneas ahora del siglo XXI, ¿no? Irnos a autoras que escribieron durante prácticamente todo el siglo XX, mostrar que la presencia de la literatura escrita por mujeres no era algo tan inicial, sino que era algo estructural dentro de nuestras propias tradiciones literarias, no solo la mexicana, sino toda la hispanoamericana. Es una manera de desafiar precisamente esa cantidad de tiempo, de años en que quienes estudiamos literatura o quienes leímos o quienes nos formamos como lectoras y lectores dentro de una tradición, pensamos que las mujeres pues eran prácticamente una especie como de mito, ¿no? Dentro de esa tradición escritural, excepto por algunas muy conocidas, ¿no? Pero todas estas Vindictas lo que nos muestran es que en cada país, en cada región, en lenguas, En cada género. exactamente, cada género, que es pues novela y memoria, ¿no? El centro de la colección, pero no solamente en tradiciones hispanohablantes, sino en tradiciones que tienen que ver con lenguas originarias, o también, por ejemplo, en el caso del portugués, que en nuestro medio hispanoamericano a veces es menos difundido, pues tuvieron una participación central en sus historias literarias. Oye, y pues en este reconocimiento y en este seguir avanzando y en este descubrimiento, ¿hay novedades para festejar estos 5 años? Sí, tenemos pues 3 publicaciones que son realmente las que se están moviendo, presentando con mayor hincapié aquí en la FIL. Una es La sangre florecida, de Susi Delgado. La sangre florecida y otros textos. Susi Delgado es una autora paraguaya nacida en 1949, que escribe principalmente en guaraní, en que ella misma se traduce al español, y este texto es un texto maravilloso, que tiene una condición intimista y una relación con el mundo femenino y la naturaleza bellísimo. Tenemos también la autobiografía compleja, extraña, de Amanda Berenguer, El monstruo incesante, ¿no? Esta escritora uruguaya
fundamental que nació en 1921 y murió en 2010, que hace poco relativamente, y que pues habla también de las circunstancias propias de escribir desde, por ejemplo, el contexto tan duro como el de las dictaduras sudamericanas. Y tenemos también Pagú, la autobiografía precoz de Patricia Galbao, que es un texto bellísimo también traducido por a Paula Abramo, y las traducciones de Olivia Teroa. Y eso reitero, ¿no? Vuelvo a esto porque el papel de las traductoras, el papel de las jóvenes filologistas, en el caso de la sangre florecida y otros textos, lo hace esta gran escritora contemporánea Liliana Colanzi, esta gran escritora boliviana, la Amanda Berenguer, Leonor Curtisí. O sea, a mí me parece que eso es una belleza de la colección, ese gran diálogo. Exacto, se trata, eso te iba a decir, de un trabajo colectivo, de un trabajo femenino que habla de los intereses y de esta colaboración que existe y que ha existido siempre y que ahora se hace evidente a través de Vindictas. Tenemos muy poquito tiempo para terminar. No podríamos hablar de cada uno de los libros o de cada una de las autoras, pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te toca, digamos, de esta colección en general o de alguna autora, de algún texto en particular? Bueno, a mí el punto nodal de la colección, para mí, por ejemplo, en mi labor como docente en la facultad, es poder llevar estos textos. Yo me dedico a la enseñanza de la literatura latinoamericana, entonces realmente Vindictas para mí fue una forma de abrir precisamente a mis estudiantes un mundo de autoras a las que ellos no tenían y no podíamos tener acceso. Entonces yo creo que el rescate editorial, para empezar, es una contribución, a mí me parece que histórica, ¿no? A la labor. Y hay que decirlo, que están disponibles, por supuesto, de forma impresa, pero a partir de este año ya están 2 disponibles de forma gratuita a través de las plataformas de Libros UNAM, y esto será creciendo, irá creciendo de forma escalonada. Entonces es una invitación para que todos, para que todas leamos a estas autoras, que son autoras de todos los tiempos. Muchísimas gracias, Alejandra Amato, y seguiremos hablando seguramente de lo que sigue siendo y haciendo Vindictas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Casas vacías y ceniza en la boca son 2 novelas editadas por Sexto Piso que hablan de temas como las maternidades, el duelo, el dolor, el suicidio y muchos otros temas que forman parte de la vida cotidiana y tuvieron mucho eco en el momento de su publicación por las historias que cuenta, pero me parece también por la forma en la que fueron narradas. Así que esta tarde nos da mucho gusto conversar con su escritora, con su autora, Brenda Navarro. ¿Cómo estás? Bienvenida a la UNAM Muy contenta de Responde. estar contigo. Pues qué bueno que lo logramos después de algunos intentos, y me parece que podemos empezar por ahí. ¿Qué es lo que te motivó a escribir estas novelas, a escribir estas historias, y cómo han sobrevivido, digamos, con esta corta historia? Son 7, 8 años de publicación. Sí, bueno, yo creo que lo que más me motiva a la hora de tratar de utilizar el lenguaje mediante un proceso creativo es ver qué hay dentro de mi inconsciente que todavía no sé, pero que me está molestando, ¿no? Es como cuando hay algo que te molesta en el cuerpo y que tienes que ir al médico para que te explique un poco de qué va ese sentimiento. Creo que para mí el estar escribiendo es como una forma de saber qué es exactamente lo que me está molestando o motivando o enterneciendo del mundo, y así han salido las 2 novelas, ¿no? Como de algo que me resulta muy doloroso, como tratar de procesarlo mediante la imaginación y problematizar. Hablaba sobre cómo con Ceniza en la boca, que ya era yo más consciente de que iba a ser publicada. Sí pensé claramente como voy a poner todo lo que siento que me está molestando ahora, que fue un texto escrito en pandemia, sobre qué estábamos transmitiendo a los jóvenes y cuáles eran como nuestros valores, qué significaba vivir, tener una vida digna, etcétera. Y fue como sacar todo eso y luego decir, aquí hay un dolor que me molesta, hay algo que me incomoda, ahora quiero escucharles a ustedes, ¿no? O sea, como esta conexión que tiene la literatura con poner un libro y que salgan las conversaciones más inesperadas, me parece como un verdadero privilegio. Oye, y estos temas y estas inquietudes tienen que ver también con tus activismos, con tus feminismos, con la forma de plantarte en la tierra, digamos, y de relacionarte con nosotros. ¿Es también una respuesta a estas inquietudes? Sí, yo creo que, o sea, esto es como un lugar muy común, pero es cierto, todo arte es político, y a mí me interesa mucho cómo también el lenguaje es la herramienta que a mí me interpela muchísimo más para tratar de entender lo que es la polis como tal, ¿no? Y cómo la humanidad en estos sistemas políticos va teniendo problemáticas que a lo mejor hace 500 años o hace varios siglos no existen, y qué es lo que genera. Y para mí lo que lo genera siempre es el tema de los afectos.
cómo nos relacionamos con la persona que tenemos enfrente o socialmente, y cómo eso genera un mundo interior de emociones que me parece como sumamente inspirador para tratar de entender a la condición humana. Y lo hace, vamos, logras como esta conexión justo con la forma de narrar, porque vamos, los temas que mencionaba pues están ahí, digamos, de forma cotidiana entre los individuos, entre las sociedades, pero la forma de narrar hace que conectes con los personajes, hace que conectes con la autora. ¿Se han modificado, digamos, estos intereses en cuanto a las temáticas para abordar en la literatura, Brenda? Yo creo que sí. Lo que todavía no sé es cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, creo que hay dos cosas. Yo realmente creo que lo que me interesa de la condición humana es saber cómo se relaciona afectivamente, porque eso genera, los afectos generan que elijamos presidentes, ¿no? Y los afectos generan que elijamos parejas y genera que de pronto un niño de 15 años se quiera aventar de un quinto piso. Entonces, en ese sentido me parece que para mí lo importante, al menos en mi trabajo, es tratar de seguir descubriendo cómo esos afectos son importantes. Lo que me estoy preguntando ahora es cómo hacer que dentro de la forma o dentro de transmitir un mensaje lingüístico, casi como de ritmo, como de timbre, como de estructura narrativa, sea distinta y que me rete sin traicionar lo que realmente me parece importante. Hago ahora la broma y realmente es una broma, pero no quiero caer como en el estereotipo del escritor hombre que dice tengo que escribir para trascender, sino un poco me interesa pensar que todavía puedo tener la posibilidad de escribir para seguir conversando, y eso es que eso es un privilegio, lo sigo diciendo, no todos podemos hacer eso. Y en este sentido se vuelve un diálogo con tus autores, un diálogo quizás con los editores, eso no sabemos qué tanto sucede, pero cómo convertir o cómo lograr que esos temas que están ahí se vuelvan un motivo de inspiración a través de la literatura. Qué gran pregunta. Pues es que yo creo que hay a mí me gusta pensar que hay diferentes espacios en los que no siempre estoy involucrada, y eso me ayuda a sentir que no soy responsable de todo. Es como yo trato de problematizar la historia, de generar que las personajes sean lo suficientemente reales para que se crea que son humanas, porque no lo son, ¿no? Que esa identificación con la humanidad que tenga la lectora o el lector permita que justamente la siguiente etapa, que es que un editor lo lea, comprenda de qué manera va a hacer que conecte con las lectoras. Y ahí, entonces yo ahí digo, mira, eso ya es responsabilidad de la editorial, ya no me que lo haga lo mejor posible. Y luego ya lo interesante es cuando el libro está en las manos o en los ojos de las lectoras y lo que ellas tienen o lo que reciben de ese artefacto, porque yo siempre digo que yo creo que estoy escribiendo de una cosa y cuando esté ya el libro publicado, las lectoras me dicen, esto es lo que nos ha generado, y es como a veces sí y a veces es como nunca se me había ocurrido verlo de este modo, ¿no? Entonces esa parte que tampoco me corresponde a mí también me parece muy enriquecedora, porque entonces otra vez hace que vuelva a conversar conmigo misma sobre qué me interpela, ¿no? Y en este sentido, justo cómo sientes, para terminar, cómo sientes que has evolucionado en la parte de escribir, de proponer temas, de proponer lenguajes a la hora de compartir tus obras. Me encanta porque siento que más que evolucionado, estoy involucionando, lo hablaba. Me interesa mucho, por supuesto, seguir como hablando sobre México, pero siento que ya no tengo el lenguaje vivo que existe ahora mismo socialmente. Además, es algo que está muy presente en las dos obras. Exacto, y ahora es como, pero yo ya no hablo así, yo ya no sé lo que está hablando la sociedad mexicana, ya no sé cuáles son los modismos, ya no sé cuáles son las bromas, y siento como que he perdido una cosa que no sé si quiero recuperar en el sentido como de quedarme de anacrónica en el lenguaje, pero sí me gustaría pasar una temporada aquí y escucharles y volver a bañarme del lenguaje mexicano, porque siento que lo he perdido y estoy pensando qué va a pasar. Ya no voy a hablar de México, voy a hablar de un México que solo es mi México, no lo sé, me estoy haciendo esas preguntas. Pues esperaremos atentos en lo que resuelves estas preguntas, en lo que tenemos en las manos una novedad de Brenda Navarro que nos toca de muchas maneras. Y Brenda Navarro, muchísimas gracias por estos minutos, y pues los libros están ahí editados en Sexto Piso. Pues gracias. Y seguimos con más de lo que sucede en la FIL. Vamos a ver qué se encuentra Viri Mondragón en los pasillos de esta Expo Guadalajara.
la Feria Internacional del Libro. Es una feria que ha venido creciendo en tamaño. Son alrededor de 43,000 metros cuadrados de exposición, de salones, de eventos, de actividades. Tan solo para esta edición del 2024, pues se están presentando alrededor de unos 450,000 títulos de más de 2,200 casas editoriales. La Feria Internacional del Libro, dado que es una feria organizada por una universidad pública, pues hace una sinergia muy importante, presentando al mismo tiempo actividades académicas, actividades científicas. Está un programa muy robusto que se llama FIL Pensamiento y otro que se llama FIL Ciencia, junto con el tradicional FIL Literatura. Estos tres pilares ofrecen un montón de actividades, de conferencias, encuentros académicos. Esta es una feria que ofrece muchísimas oportunidades para todos los gustos y en todos los temas o en casi todos los temas. Entonces los jóvenes ávidos de nuevas experiencias, de conocimientos, de contacto con personas de otros confines del planeta, pues pueden encontrar mucho de eso en esta Feria Internacional del Libro. La feria tiene como costumbre desde casi desde sus inicios, tiene la idea de invitar países que sean nombrados país invitado de honor. Esto implica también un compromiso del país que visita como país invitado de honor para traer una delegación de escritores académicos, de artistas y desde luego una muestra editorial muy importante de su país, pues que fortalece los esfuerzos de la industria editorial que participa dentro de la Feria Internacional del Libro. En una feria de estas dimensiones hay tantas cosas que ver, tantos lugares que visitar, tantos stands. Es muy enriquecedor y muy gratificante. Bueno, quiero nada más enviar un saludo, dado que son TV UNAM. Quiero mencionar que para nosotros es muy grato que desde el principio una gran aliada de esta Feria Internacional del Libro es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es como universidad hermana de nosotros, de la Universidad de Guadalajara. Nosotros siempre le hemos dado la bienvenida muy calurosa y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de poder contar con la UNAM en las actividades de esta Feria Internacional del Libro. Esta Feria del Libro es una verdadera caja de sorpresas y aquí desde el stand de la UNAM les platicamos o nos unimos a los festejos por el 16 aniversario del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que cumplió años el pasado 26 de noviembre, y sabemos que a lo largo de todo este tiempo ha sido un espacio innovador en muchos sentidos en cuanto a las obras, las propuestas que ahí se presentan, pero algo de lo que hablamos poco es precisamente de su propuesta o de sus novedades editoriales, y esto haremos precisamente hoy aquí con Ekaterina Álvarez, quien es subdirectora de comunicación. ¿Cómo estás, Eka? Muy bien, Rosa. Qué gusto, me da muchísimo gusto estar aquí compartiéndoles y hablando de los libros que hace el museo. Exacto, estamos en la Feria del Libro, hablemos sí de arte, pero también de libros, y cuéntanos de esta que es una de sus colecciones más emblemáticas que tiene que ver con los folios. ¿Qué son estos folios? Los folios son una colección editorial que ya cumplió 11 años de existencia. Por supuesto, el museo ha hecho este esfuerzo de hacer libros de arte desde antes de que se lanzara esta colección, pero esta colección estuvo pensada y diseñada específicamente pensando en nuestro primer público, que es el público universitario, nuestro público académico, y le pusimos folios MUAC y pensamos en esta colección porque dijimos, ¿qué es lo que necesita un museo? Crear un museo, un proyecto creado para un museo que tiene aproximadamente entre 10 y 12 proyectos de exposición al año. ¿Qué le vamos a ofrecer? Tenemos que ofrecer trabajo de investigación, por supuesto, que el museo produce investigación importante para cada uno de sus proyectos. Tenemos que ofrecer también libros accesibles para los estudiantes, ¿no? Que se lleven productos de calidad, digamos, ¿no? Que no sea un folleto o ¿no? un material con contenidos que lo tiren a la basura, sino que realmente sean objetos y bueno, valiosos, obviamente, claro. como libros, objetos valiosos, que tengan además, que reúnen muchas características
características. Los folios reúnen, como decía, contenido de investigación, reúnen también el trabajo de la exposición, o sea, el argumento de los curadores, de los artistas, contenido inédito de los artistas, son libros bilingües, o sea, están en español y en inglés, se distribuyen internacionalmente, por supuesto, el músculo del libro SUNAM nos permite estar en toda la República. Algo que es muy importante es que cada uno de ellos, a pesar de cumplir con estas características, con estos ejes y prioridades que busca pues tener un contacto directo con los lectores, de ofrecer este conocimiento de forma accesible, y es un trabajo, digamos, paralelo a lo que es la exposición. Cada uno de ellos tiene una personalidad propia, tienen más de 100 números y tienen eso, es una posibilidad distinta de acercarse a cada una de las obras o de las exposiciones. Cuéntanos cómo se hace el trabajo y cómo está ahí presente esta parte de la cuestión artística de la que no se pueden alejar. Claro, nosotros somos los primeros, el departamento editorial es el primero en tener contacto, tanto pensamos los libros, el concepto del libro con los curadores y con el o la artista o los artistas, les artistas. Y además de que hacemos este trabajo previo, o sea, estos libros se tienen que pensar de 6 a 4 meses antes para salir el día de la inauguración, hacerlos accesibles. Ese día es cuando más los vendemos, porque también hay un asunto de mercado editorial, ¿no? O sea, los libros tienen que venderse. Entonces, estos libros han tenido muchísimo éxito y además tienen una, digamos, un plus que es justamente el cartel, de la exposición. En este caso, por ejemplo, cuando trabajamos con Jan Hendricks, hicimos este libro, que es su primer libro, que es un estudio sobre su trabajo. Justamente es un estudio profundo con investigadores y ensayos, que además intentamos con esta camisa, que es el cartel, emular un poco su trabajo. Él hace libros de arte exquisitos, fantásticos, maravillosos, pero por supuesto con materiales que son, ¿no?, muchísimo más difíciles, o sea, más caros, ¿no? Entonces, lo que intentan los folios justamente es que, este es otro folio sencillo, es que los contenidos sí acercarlos a todo el público y que el trabajo de investigación esté reunido aquí. ¿Cómo estos proyectos suman al entendimiento de las artes visuales? Es decir, ¿qué ofrece en cuanto a herramientas para que se tenga no solamente la experiencia de visitar el museo, sino de quedarse con algo más, de realizar o de innovar en otro tipo de conversaciones? Pues mira, yo creo que lo que es muy importante de este tipo de publicaciones es que respeta, por ejemplo, el esquema el formato de un catálogo, ¿no? Hay una lista de obra, hay un ensayo curatorial, hay un contenido inédito, por ejemplo, de los artistas, se hacen traducciones de trabajos sobre los artistas que no se habían hecho antes. ¿Y por qué innova? Porque yo creo que ningún museo tiene un proyecto así, donde lo que estamos haciendo finalmente es una memoria de una exposición que ya, trasciende, estos trascienden el tiempo, las exposiciones finalmente terminan, tienen un principio y un fin, ¿no? Esa es la regla. Pero estos libros sí trascienden el tiempo y son, digamos, es un brazo, una extensión del proyecto del cual, de exhibición del cual nace, pero realmente tiene, digamos, se enfoca hacia la eficiencia o, digamos, hacia hacer un producto editorial que tenga una función en específico para los lectores, ¿no? Una función, un valor y un estilo y un peso tanto para los artistas como para el museo como para los visitantes. Y es solamente una de las colecciones. Cuéntanos, para terminar rápidamente, cuáles son estos otros brazos dentro de la colección, del proyecto editorial del MUAC. Pues tenemos 4 colecciones editoriales. Una es es la de los folios MUAC, que van con la programación de las exposiciones del museo. Está también la historiográfica, que son nuestros proyectos más fuertes, que tienen que ver con exposiciones como el Desafío a la Estabilidad. No sé si ustedes recuerdan el Desafío a la Estabilidad, o el Salón Independiente, o la Era de la Discrepancia. Son proyectos que además los hemos hecho en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde las investigaciones además pues son proyectos que duran aproximadamente más de 2 años, ¿no? En reunirse. Luego está nuestra colección, tenemos una colección que se llama Cuadernos del MUAC,
que esa tiene que ver con toda la parte la producción académica del museo, de los encuentros, los seminarios. Pues enhorabuena por estos proyectos que suman a la propuesta de exhibición del MUAC. Celebramos estas obras y por supuesto celebramos al MUAC en sus 16 primeros años. Muchísimas gracias, Caterina Álvarez, Rosa, subdirectora de comunicación del MUAC. Muchas gracias por invitarnos. Nos vemos al MUAC y los seguimos leyendo también. Los invitamos a que conozcan estas publicaciones. Exactamente. Y bueno, con esta entrevista terminamos nuestro programa de hoy, pero también nuestras transmisiones desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esperamos ya esa próxima edición que tendrá como invitado de honor a Barcelona. Mucho que decir, mucho que esperar para esta siguiente edición. Y como cada año agradecemos la colaboración de la FIL Guadalajara, de la UDG y del Canal 44 para la realización de este programa. Y por supuesto también gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Nos vemos el próximo lunes, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.